¿Qué es una preeclampsia, doctor? Es una enfermedad multisistémica, es decir, que afecta a múltiples órganos y sistemas. Es una complicación de hipertensión nueva que se desarrolla durante el embarazo, por lo general después de la semana número 20. Hoy en día es fundamental el seguimiento de la mujer embarazada, porque las cosas no es que no se presente algo, sino que estemos en condiciones de identificarla. ¿Quiénes pueden desarrollar con más facilidad una preeclampsia? Claro, una mujer embarazada tiene lo que se llaman condiciones predisponentes y factores de riesgo. Un factor de riesgo es la embarazada o la nulípara, es decir, el primer embarazo a una edad mayor de 35 años. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Siempre es lindo recibirlos en nuestro rinconcito digital donde conversamos sobre diferentes temas y especialmente relacionados con la salud y el bienestar, de la mano de los profesionales, de quienes saben, de quienes nos pueden dirigir de la mejor forma. En esta oportunidad vamos a hablar de la preeclampsia y también de otras patologías que pueden complicar un embarazo. Por eso estoy aquí junto a un gran profesional. Él es parte del staff del Omni Hospital y encantada les digo de quién se trata. El doctor José Vergara, qué lindo tenerlo acá. Gracias, Usted es Rocío. médico especialista en cuidados intensivos. Sí, efectivamente, gracias por la invitación. Soy especialista en medicina interna y especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Con amplia trayectoria, doctor. Aquí tras cámaras, pues nos contaba todo, pues lo que ha hecho en su carrera y que es bastante, pero también ha estado en Argentina. Cuéntenos rápidamente de eso para que sepamos con quién estamos hablando. Oh, sí, hice mi formación de medicina interna ya hace muchos años en el Hospital Universitario de Buenos Aires, José de San Martín. Luego hice mi especialidad de terapia intensiva en el mismo hospital. Y bueno, ahí una cosa que me agradó mucho, soy el primer médico extranjero contratado por el Hospital Universitario de Buenos Aires como instructor universitario de posgrado en cuidados intensivos. Y de ahí en adelante un aporte maravilloso para la comunidad y bueno qué bueno que esté aquí con nosotros dando todo su conocimiento y su cuidado al Ecuador, aquí en Guayaquil más que nada, ¿no? Así es que, doctor, estamos hablando de esta situación que nos preocupa a todos. Siempre escuchamos mencionar preeclampsia, no, es que la señora tiene preeclampsia, es que luego del embarazo también se le desarrolló una preeclampsia, pero en muchas ocasiones no tenemos claro qué es, qué lo ocasiona, cuáles son esos signos que debemos tomar en cuenta, los factores de riesgo y cuál es el avance que ha tenido pues ya ahora la medicina para cuidarlo al paciente en el caso pues de que se desarrolle esta situación. Para que todos podamos entender de manera sencilla para comenzar esta conversación, ¿qué es una preeclampsia, doctor? Gracias por la pregunta. Bueno, la preeclampsia es una complicación del embarazo. Pero no es solamente una enfermedad, enfermedad localizada en el embarazo, es una enfermedad multisistémica, es decir, que afecta a múltiples órganos y sistemas. Es una complicación de hipertensión nueva que se desarrolla durante el embarazo, por lo general después de la semana número 20. Está asociada muy frecuentemente, pero no necesariamente en el 100%, de la presencia de proteínas en la orina. Entonces usted puede tener el desarrollo de una nueva hipertensión que se desarrolla en el embarazo después de la semana 20, más proteínas en la orina. Entonces dice, usted tiene preeclampsia. El diagnóstico lo hace el médico que hace la evaluación del embarazo, que hace el control del embarazo después de la semana 20. Si alguien tiene en 2 veces, más de una ocasión, la presión elevada por valores específicos, ¿sí? Que uno toma como referencia y le estudia la orina y tiene proteína en orina, más de 3 gramos en el día, tiene preeclampsia. Pero si no tiene proteínas y tiene este nuevo desarrollo de hipertensión con afectación de un órgano blanco, ¿a qué le llamamos órgano blanco? Por ejemplo, trastornos visuales, por ejemplo, cefalea intensa, por ejemplo, dolor en el pecho, por ejemplo, desarrollo de alteración de la función renal. Entonces decimos, mira, usted tiene preeclampsia y hay que tomar muchas medidas para tratar de que el embarazo pueda terminar adecuadamente. Es decir, el embarazo se puede desarrollar tranquilamente y normalmente hasta la semana 20. En la semana 20 es que debemos tener más cuidado y observar más a la embarazada porque también existe la posibilidad de que pueda desarrollar esta preeclampsia con los síntomas que usted acaba de señalar, ¿verdad? Hablemos entonces de
¿Cuáles son las personas que desarrollan preeclampsia? ¿Quiénes pueden desarrollar con más facilidad una preeclampsia? Claro, una mujer embarazada, ¿sí? Tiene lo que se llaman condiciones predisponentes y factores de riesgo. Por ejemplo, un factor de riesgo es la embarazada o la nulípara, es decir, el primer embarazo a una edad mayor de 35 años. Una condición que el solo hecho de embarazarse después de los 35 años se conoce como embarazo geriátrico, ¿sí? No para asumir un término peyorativo, sino para que sepan que ese embarazo ya es de alto riesgo. Entonces, si una nulípara de más de 35 años queda embarazada, ya tiene un riesgo mayor a desarrollar una complicación hipertensiva del embarazo, que en este caso estamos hablando de preeclampsia. Otro factor de riesgo, alguien que ya tuvo preeclampsia. Una mujer que ya tuvo preeclampsia tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia posteriormente. Hay lo que se llama la preeclampsia precoz, aquella que se desarrolla antes de las 34 semanas, y la tardía después de las 34 semanas. Quien desarrolla preeclampsia precoz también tiene más riesgo de desarrollar posteriormente preeclampsia durante el embarazo. Qué interesante lo que está comentando en este momento, porque estamos hablando de la madre, pero es una madre que está con su bebé en su vientre. ¿Y cómo afecta al bebé que su mamá tenga preeclampsia? Por supuesto, es una muy buena pregunta. Y fíjese usted, la pregunta nos lleva a un análisis un poco llamativo. El embarazo, el feto, el embrión, el niño, por lo general es la causa de la preeclampsia. Ergo, la preeclampsia va a terminar muy rápidamente al salir el embarazo, al terminar el embarazo. Muchas veces, cuando una mujer tiene preeclampsia después de las 32 semanas, digamos, hay algunas maniobras que hace el ginecólogo o la ginecóloga, la obstetra, para lo que nosotros llamamos madurar los pulmones de ese embarazo, de ese niño o niña en el útero, y poder terminar el embarazo, porque esa va a ser el tratamiento efectivo de la preeclampsia. El problema es cuando se sucede esto en semanas antes de las 32 semanas, donde el riesgo de muerte uterina, embarazos a término o muy ante término de esto y con complicaciones. De hecho, el diagnóstico de preeclampsia se considera a nivel de diferentes instituciones internacionales muy sencilla. Hipertensión más de 140-90 durante el embarazo, después de la semana 20, presencia de proteinuria, ausencia de proteinuria pero presencia de daño de órganos y sintomatología. Sin embargo, no toma en cuenta la unidad fetoplacentaria. Hay una institución que es una institución internacional para estudio de la hipertensión durante el embarazo, que ellos tienen algunos términos diferentes, le dan un valor mayor, valor más importancia a la hipertensión. Si más de 135, 85 ya consideran hipertensión y además analizan la unidad fetoplacentaria. Hay trastornos a nivel de las placentas, trastornos vasomotores y de hipoperfusión a nivel de la placenta, que ellos lo toman como importancia para el diagnóstico de preeclampsia. Qué interesante lo que está diciendo en este momento y claro, viene de un médico especialista que nos resalta la importancia del acompañamiento del doctor. Es decir, estoy embarazada y lo primero que tengo que pensar luego de contarle a la familia es buscar un médico que me acompañe, porque no es solamente de que me sienta bien, es que tengo que estar segura de que estoy bien, de que el médico me evalúe, que empiece con mi edad, por eso vienen todas las preguntas en qué momento estoy, si he tenido más hijos o no, en fin, porque el médico que está en ese momento mirando a esta madre, la está mirando con la alegría de que va a ser mamá, pero al mismo tiempo está pensando en que no hayan riesgos, en cuidarla de la mejor forma. Hablando de esta preeclampsia, ¿con cuánta frecuencia se presenta? Por lo menos aquí en Ecuador. Sí, la incidencia de preeclampsia por suerte no lo es tanto. Ahora, va a ser mayor mientras más factores de riesgo tenga. Una nulípara mayor de 35 años, antecedentes de las mismas. Eso es importante tenerlo presente. Como usted decía, hoy en día es fundamental el seguimiento de la mujer embarazada, porque las cosas no es que no se presente algo, sino que estemos en condiciones de identificarla.
¿sí? Y para eso, pues el obstetra juega un papel fundamental en el seguimiento del embarazo. Como nosotros como intensivistas vemos la complicación aguda de muchas especialidades o de casi todas. Y esa es la experticia precisamente del intensivista, que al encontrar una paciente de esta naturaleza y si el control adecuado de la presión no se logra, entonces se reúne con el ginecólogo, la obstetra, para ver cuál es la mejor opción. Porque ya le decía a usted hace un rato, el término del embarazo es la curación de la preeclampsia. Y eso puede llevar a inducir un embarazo a que termine antes, como usted lo señaló, Así es, para que estén bien madre e hijo, porque se pone exactamente. en riesgo la vida de ambos. Por supuesto, porque al haber una alteración de la placenta en su circulación, hay hipoperfusión, hay isquemia, el feto entonces corre riesgo. Entonces hay que velar o tratar de salvar a los dos, ¿sí? Ahora, es interesante saber que una mujer que tiene preeclampsia pasa ese evento y dice, ¿qué va a pasar después? Por lo general, una de cada dos mujeres que han tenido hipertensión durante el embarazo, un poco menos, tienen hipertensión crónicamente, porque se supone que una vez terminado el embarazo debería desaparecer la hipertensión, en el caso de la preeclampsia. Pero a veces los pacientes quedan hipertensos y hay que hacerle un seguimiento para saber si esa persona va a quedar hipertensa o no. También hay que ver si una persona, una mujer embarazada desarrolla preeclampsia siendo hipertensa previa. Porque una persona hipertensa previa, una mujer, también puede desarrollar preeclampsia. Entonces hay que estar atento de que los pacientes llenen los criterios diagnósticos. Y una vez que uno los identifica, estar atento a hacer lo que se debe hacer. En esto el papel fundamental del obstetra es tal cual, es fundamental. Los intensivistas intervenimos cuando ya tenemos la complicación en la unidad de cuidados intensivos. Claro que sí, y hay que evitar llegar a ese punto. Y yo creo que con la visita oportuna, a tiempo, al profesional, para que nos cuide, para que se dé cuenta, para que advierta y nos diga en el momento preciso qué debemos hacer, qué paso seguir. Porque aquí la salud es tan importante y la prevención también va de la mano. Estamos hablando de preeclampsia, estamos hablando pues de este aumento de la presión arterial en la mujer embarazada. Estamos hablando de que aparece en la semana 20, Por lo cuando general después de la semana 20. por lo general. Entonces son signos, son señales en donde uno debe decir, a ver, ¿cómo estoy? Ya estoy en esta semana. La información es tan importante, doctor, el conocimiento es tan importante. Yo sé que esa comunidad que en este momento nos está viendo dice, ah, bueno, yo no estoy embarazada, pero mi hermana sí, o mi amiga. Entonces, es un conocimiento que se comparte. Si usted, querida amiga o querido amigo, que también tiene mujeres a su alrededor, dicen, oye, qué interesante lo que está diciendo el doctor José Vergara, yo le voy a compartir este episodio a mis amigas, a las mujeres de mi familia, a mi esposa también, porque en el conocimiento está la gran diferencia. Así es, la información debe llegar y la preocupación de que haya información y buscar al profesional que le va a ayudar en ese seguimiento. Y en este caso es el obstetra quien hace el seguimiento de la mujer embarazada. Cuando uno habla de preeclampsia, es importante saber que hay algunas condiciones asociadas o muy similares a la preeclampsia. Y de hecho, hoy en día tenemos un amplio número de patologías que la consideramos como manifestaciones o diferentes manifestaciones de un de una seguida de una patología única. Entonces, por ejemplo, ¿Cuáles, por ejemplo? usted tiene eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Es la paciente con preeclampsia que presenta convulsiones. Convulsiones de nuevo inicio que no se justifican de alguna otra manera. Pero ya eso es más grave. Así es, efectivamente, la convulsión de por sí sola ya es un elemento dañino para el cerebro. Hay un síndrome que se llama HELLP, HELLP, que significa hemólisis, aumento de enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. La mujer embarazada que desarrolla un HELP tiene un riesgo mayor de muerte, ella y el feto. Entonces hay que estar muy atentos a esto. ¿Y se puede evitar llegar a ese paso? Evitar no podemos evitar las enfermedades, aparecen, lo que podemos hacer es estar atentos y actuar precozmente ante la presencia de la patología. ¿Una persona, una mujer embarazada que ha llegado a presentar esa patología, puede salir de ella? Por supuesto que sí, la gran mayoría sale. Como le decía hace un rato, el tratamiento definitivo es terminar el embarazo. Y
Va a llegar un punto en el cual, como le decía, si el embarazo tiene más de 32 semanas, es esperanzador porque uno puede salvar tanto a la madre como al feto. Pero si el embarazo tiene pocas semanas, 20, 22, las probabilidades de éxito en salvar al feto son muy pocas. Entonces ahí hay que tomar decisiones. Y la prioridad siempre es la madre. Siempre debe ser la madre. La madre es la prioridad en ese caso. Además, porque una mujer puede quedar nuevamente embarazada. Si uno no se preocupa de la madre y hay un nacimiento y hay un éxito que viva, no tendrá madre. Y eso es una diferencia fundamental en la historia de la humanidad. Una cosa es alguien que tuvo una madre y otra cosa es alguien que no la tuvo. Eso es definitivo. Pero bueno, eso es un área de conversación diferente. Sí, y hay que escucharlo también con este razonamiento serio, profundo de un profesional, ¿no? Ya lo hemos hablado en otras oportunidades y cuando se han presentado casos como estos, no lo he vivido de cerca, pero sí he escuchado, hay que salvar a la madre. Y lo ideal como ser humano, uno dice siempre, salvemos a los dos, ¿no? Y bueno, alrededor de estas situaciones se tejen muchísimas historias y muchos sentimientos, pero como usted dice, es tema de otro podcast. Sí. Pero bueno, hablemos de otras patologías que también se pueden presentar, así como la preeclampsia y la eclampsia que usted señaló, ¿no? Que es el síndrome de HELP. No, No, a el ver, por HELP es favor. otro. Ya me enredé yo, ahora sí, vamos a desenredarnos. Bueno, entonces, preeclampsia Ya. es la hipertensión que se desarrolla en una mujer embarazada después de la semana 20 de embarazo, asociada o no a la presencia de proteínas en la orina. Asociada o no. Por lo Asociada. general está asociada. Eclampsia es esta mujer con preeclampsia que presenta convulsiones y que las convulsiones no son causadas por otra patología. Por ejemplo, que es sangre en el cerebro, por ejemplo, que tiene epilepsia, etcétera. HELP es una complicación terrible, ¿sí? Que además de la hemólisis que tiene la preeclampsia y la eclampsia, hemólisis es destrucción de los glóbulos rojos a nivel periférico, en este caso, además de la hemólisis, tiene aumento de las enzimas hepáticas, ¿sí? Elevación 2 veces lo normal de las enzimas hepáticas y tiene bajas plaquetas. Y aquí también hay una diferencia en cuanto a los criterios diagnósticos, si es, por ejemplo, casi todas las asociaciones médicas, excepto la Asociación Internacional para Estudios de la Hipertensión durante el embarazo, que para ellos menos de 150.000 plaquetas ya es un signo de alarma, mientras que para el resto de las asociaciones menos de 100.000 plaquetas es un signo de alarma, ¿sí? En todo caso, el contagio normal de plaquetas va entre 140 a 400.000 plaquetas, ¿no? En todo caso, por lo general, cuando hay menos de 100.000, realmente preocupa. Las plaquetas son los elementos formes de la sangre que intervienen en la coagulación. Si usted se corta, rápidamente se forma un coágulo para tapar esa salida de la sangre y que no siga sangrando. Bueno, las plaquetas son fundamentales para eso. Si usted tiene bajas plaquetas, entonces está expuesta a sangrado. Cuando, y aquí cuando las plaquetas bajan de 100.000, también nosotros ponemos gravedad a ello. Hasta 100.000 uno se preocupa, pero no tanto. Cuando están menos de 50.000, uno definitivamente se preocupa. Y si están por debajo de 10.000, realmente es un signo de alarma terrible. Entonces, eso condiciona a la mujer embarazada con una de estas complicaciones a mayores problemas. El gel, por ejemplo, puede tener un dolor en cuadrante superior derecho del abdomen que uno dice, no, el hígado no duele, ¿verdad? El hígado no duele, pero el hígado está protegido por una cápsula, así como tengo yo este mandil que me cubre, al hígado lo cubre una cápsula que se llama cápsula de Gleason. Y si alguien tiene un hematoma debajo de esa cápsula y la distiende, va a haber dolor. Y los hematomas subcapsulares son una condición de muy alta gravedad cuando se presentan en una paciente con HELP. Nos ha regalado una cátedra muy interesante, le he entendido ahora sí perfectamente, doctor, y espero que también quienes nos están viendo lo tengan así de claro porque es muy importante lo que usted nos está diciendo. Es decir, cuando estamos ya afectados por estas patologías y tenemos estas condiciones, tenemos que cuidar muchísimo de manera integral nuestro organismo. Es decir, la señora embarazada tiene que ver también que no se le afecte sus órganos como el hígado, como los riñones también, doctor. También, de hecho, el aumento de la creatinina por 1.1 miligramos por ciento ya es un indicador, inclusive de criterio de preeclampsia. Lo interesante es que no es que alguien dice, usted tiene preeclampsia, cuídese. No, 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 no.
Cuando tiene preeclampsia es una complicación aguda que hay que tratarla y resolverla rápidamente. No es que le dicen, usted tiene preeclampsia, va a tener que cuidarse durante todo su embarazo. Si le dicen preeclampsia hay que resolverlo en ese momento. Perfecto, y eso nos queda claro, ¿ah? Por favor, esta información hay que guardarla, hay que retenerla y hay que compartirla. Muy bien, la señora resolvió su situación, estuvo cuidada por los excelentes médicos, eh, ya dio a luz, muy bien, todo perfecto. ¿Esta persona puede quedar embarazada nuevamente? Claro, por supuesto puede tener los embarazos siguientes y en ese caso será una persona con un factor de riesgo para potencial desarrollo de nueva preeclampsia. Entonces su obstetra, su ginecóloga tiene que estar, es lo que se llaman embarazos de alto riesgo y entra en un protocolo de un seguimiento más cercano, ¿no? Más intenso, ¿sí? Luego, ok, tuvo preeclampsia, todo salió perfecto, está vivo el producto y en los seguimientos uno va a ver, por lo general quedan con tratamiento antihipertensivo y hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Un seguimiento en consultorio porque hay un porcentaje de estas personas, por suerte menos que los que desaparece la hipertensión, que pueden quedar hipertensos. Y hay que después estudiarlos, controlarlos, hacerles un seguimiento y a medida que van las consultas de control o se va quitando la medicación porque la presión se está controlando rápidamente o dice, mira, aún es necesario el manejo de la hipertensión, entonces hay que investigarlos a ver si van a ser hipertensos, van a quedar hipertensas o no. Y ahí pues entra usted el estudio de una persona, en este caso una mujer, en forma específica con hipertensión, donde usted va a hacer evaluación ecocardiográfica, ecografía renal, una serie de estudios para establecer si va a quedar o no, o tiene hipertensión o no, o antes era hipertensa y muchas veces, por desgracia, mujeres embarazadas llegan con preeclampsia que no han tenido controles durante el embarazo. Y uno no sabe si es que era una mujer hipertensa previa que desarrolló preeclampsia o es una hipertensión nueva con preeclampsia y uno no sabe qué va a pasar. Y el seguimiento es fundamental. Es que, insisto nuevamente, doctor, lo escucho hablar y cada vez me convenzo más de que este examen, incluso así no sintamos nada anual, para saber cómo estamos, es tan importante. ¿Por qué se lo digo? Porque hay muchas personas, entre ellas mi hermana, una de mis hermanas, que a veces tiene la presión altísima y no se entera. No se entera, ahí por casualidad alguien estaba ahí y se tomó la presión y dijo, wow, la tengo en 180. Y yo decía, ¿no sientes nada? No, no siento nada. Y yo creo que así también hay muchas personas que pueden resultar asintomáticas, llamándolo de alguna manera. Es que lo que usted acaba de decir es lo más común. Para comenzar, la hipertensión no tiene síntomas. O sea, cuando a usted le da gripe, usted dice, estoy con un moquito en la nariz, me duele la Estornudo, cabeza, estoy fiebrecita por ahí. estornudando, me arden los ojos. Dice, bueno, tienes una coriza, tienes una gripe, ya está. La hipertensión no tiene síntomas. Hay algunos síntomas que en los estudios, en los viejos libros de cardiología, de medicina interna, el sinconismo, 5 elementos que nos hacían sospechar de hipertensión. Puede que la tenga o no, pero si alguien se va a guiar por síntomas para el diagnóstico de hipertensión, estamos mal. Uno, dos. La hipertensión en valores altos puede usted estar asintomática. De hecho, hay personas que desarrollan una complicación de la hipertensión que se llama crisis hipertensiva. Presiones por encima de 160 la sistólica, por encima de 100 la diastólica y no tienen nada. A eso le llamamos urgencia hipertensiva o hipertensión asintomática. Entonces, y obviamente están los que tienen síntomas, y entonces llamamos emergencia o hipertensión sintomática. Entonces, lo importante de todo esto, como usted decía, son los controles. Después de cierta edad, tenemos que ir al médico una vez al año o si tenemos factores de riesgo, 2 veces al año para cuidarnos y tener consultas preventivas, que es lo indicado en realidad. Mantener una vida saludable, comer lo menos mal que podamos, hacer ejercicios, etcétera. Rodearnos de gente linda que nos enseñe, que nos sume, que nos levante y que no nos reste, que eso también Bueno, es muy lo que usted importante. acaba de decir es fantástico. Hace poquito escuchaba en una radio, dices, ha salido un estudio, porque es muy común que la gente dice, ha salido un estudio, Y todo el ¿dónde? mundo, ¿cómo? Claro, ha salido un estudio que dice que las relaciones sociales, las reuniones, las amistades profundas, tienen un efecto positivo sobre la salud, tanto como el ejercicio y la dieta adecuada.
Claro, estoy totalmente de acuerdo. Usted converse con un amigo de verdad o con una amiga de verdad y usted va a sentir que realmente le han dado algo lindo, una inyección de energía positiva. Es que es Definitivamente así. es así. Definitivamente así es. ¿Y sabe por qué, doctor? Por el estrés, por este famoso estrés que ahora nos consume a todos, que decimos, ay, no sé por qué me duele la cabeza y tú dices, bueno, ayer has de haber tenido alguna discusión, algún problema que no has podido resolver. No, yo estoy tranquilo, no, para nada. Pero mentira, por dentro tienes algo que ya te acostumbraste a vivir de esa manera y le ponemos un nombre, se llama estrés. A veces no podemos dormir y es por el estrés. Entonces, también hay que bajarle unas rayitas a ese nivel de estrés y hay maneras de hacerlo con un poquito de ejercicio, conversando con amigos queridos, con la familia, meditando, escribiendo en una libretita nuestros pensamientos para saber cómo estamos también en ese sentido. Hay muchas formas de ayudarnos en nuestra salud y más que nada hablando de prevención y entendiendo pues que a medida que crecemos ya debemos ir pensando también en ese cuidado, en ir analizándonos por lo menos una vez al año, porque hay gente que dice, yo me siento sumamente bien, soy una persona deportista, me alimento más o menos bien, entonces no le hago daño a nadie, yo estoy bien, yo no necesito ir a gastar dinero en una consulta que me va a decir que estoy bien, todo lo contrario. Esa es una excelente inversión. Ese gastito que usted se hace en su visita médica, en sus exámenes, le van a garantizar que está bien y que continúe con su vida. A mí me parece que es una de las mejores Sí, inversiones. como usted decía, el cable a tierra, como dice Fito Sí. Páez en una de sus canciones, tenemos que tener un cable a tierra, algo que nos Ujú, ayude a parar un poco la vorágine de la actividad diaria. Y bueno, esas son herramientas. qué bonito mensaje, doctor José Vergara. Gracias de verdad por su tiempo, por su valioso tiempo, por venir a conversar con nosotros, por compartir todos sus conocimientos, todo su estudio en beneficio de la comunidad. Y a ustedes también, gracias queridos amigos, por suscribirse a nuestro canal en YouTube, Rocío Sedeno. Aquí en los episodios del podcast de Rocío TV vamos a hablar de este y otros temas. Estamos empeñados en eso, en compartir información de valor, que a usted le quede esta información para usted y para sus seres queridos, a cuidarnos que sin salud no se puede hacer nada. Siempre lo digo. Abrazos bien apretados para todos y será hasta el siguiente episodio. Gracias, doctor. Gracias, Rocío, a ti. Muy gentil.